Buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 de la noche. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien, como siempre, agradecemos el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy, como siempre, nos ven de Centro, Sudamérica, Estados Unidos y, por supuesto, México. Hoy es día 28 de diciembre del 2020, casi terminando el año. Seguimos en Medical Legal trabajando, seguimos trabajando para todos ustedes. No vamos a descansar. Les recuerdo que tenemos en vivo el lunes, el día de hoy, con teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El miércoles, una masterclass. Y a partir de esta semana, cualquier día de la semana, nuestro podcast grabado a través de Spotify o de YouTube. Yo les recuerdo que si usted es miembro de un colegio de médicos y requiere una de nuestras pláticas para capacitación a su grupo cerrado, no duden en contactarnos. Envíe un correo a atención.mlc@gmail.com, solicítela y ahí mismo la agendamos con nuestra infraestructura. Es la mejor forma. Esto todavía nos quedan varios meses y es impredecible todavía, entonces seguimos con este mecanismo de capacitación. Yo les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe, puede ver nuestras de los lunes, de los miércoles y por supuesto el podcast. También le recuerdo el próximo miércoles, sí, pasado mañana, nuestro masterclass. Tenemos al licenciado Eduardo Casillas González. Él nos hablará de bioética y bioéticos, importantísimo que lo sepamos. Una plática muy interesante, no se la pierdan, va a estar bueno. Yo les recuerdo que cualquier pregunta nos ayuden a canalizarla solamente por el botón de preguntas y respuestas, no por el botón de chatear. En el chatear sí nos podemos saludar, comentarios, pero las preguntas que quieren que salgan en vivo solamente por el botón de preguntas y respuestas. Les recuerdo que antes de presentar a nuestro invitado, que nos ayuden a difundir nuestra información. Estas pláticas a través, si les llega un WhatsApp, un correo electrónico, vamos a tener muchas actividades a partir del próximo año y bueno, hay que irse ya registrando. Entren a Medical Legal Center y denle seguir y vamos a tener muchas actividades a partir del siguiente año. Antes de presentar a nuestro invitado, yo quisiera decirles que en Medical Legal Center estamos de luto. Lamentablemente, nuestra compañera de Hermosillo, Luz del Carmen Vázquez, está viviendo una situación que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, motivo de la delincuencia. Ella ha perdido a su hijo Orlando, a quien conocí, a quien entrañablemente un muchacho, un niño hoy, un muchacho con mucha vibra buena, un gran muchacho. Y yo quisiera pedirles que la delincuencia depende de todos nosotros, no solamente el Estado, depende de todos. Y que cuando alguno de nosotros sepamos de un evento inadecuado, tengamos el valor civil para denunciarlo. Sé que es difícil y que también se corren riesgos, pero como alguien dijo, los buenos somos más. Y en nombre de él está este programa. Para mí es un gusto presentarles también a un compañero a quien aprecio, respeto, admiro, un gran abogado, y que es el licenciado Jaime Bautista Bernal. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, es maestro en litigación en juicios orales, tiene diplomado en procesal de amparo y diplomado en cursos de responsabilidad médica. Él es profesor, por supuesto, de estos diplomados y cursos de responsabilidad médica y ha cursado también diplomado en juicios orales, entre muchas actividades, y por supuesto es parte del staff de Medical Legal Center. Y él hoy nos va a presentar un caso que tiene que ver un caso médico de ginecobstetricia, cómo se van dando las cosas, las buenas, las malas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y acuérdense que el principal objetivo de este programa para los profesionales de la salud es aprender, o sea, aprender. Lamentablemente uno aprende de las cosas, de las caídas, de los éxitos que todo el mundo narramos.
sin más preámbulo, licenciado Jaime, muchas gracias. Como siempre, sabe que lo aprecio y lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Muchas gracias, licenciado Abraham. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, profesionales de la salud. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con un caso médico legal, con un asunto que tiene que ver con la especialidad de ginecostetricia. Para analizar este caso, que se me hizo pues importante transmitirles este caso, puesto que nos deja muchas enseñanzas a todos y a cada uno de ustedes, respecto pues de cómo a veces se interpreta la aplicación de la ciencia médica, y por lo tanto pues a veces esta interpretación, que puede ser aún hecha por expertos en medicina, puede ser equivocada con la finalidad pues de dañar a un profesional de la salud. Vamos a dar inicio con la presentación sobre este caso. Donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. Hipócrates. Este caso médico, pues, que tiene que ver con la especialidad de ginecología y obstetricia, es un caso que se llevó en materia penal. Es un caso, pues, donde el Ministerio Público encuentra pues responsabilidad por parte del prestador del servicio médico en esta especialidad, y por lo tanto pues vamos a analizar desde la denuncia cuáles son los hechos que denuncia la persona, cuáles fueron los actos de investigación, qué es lo que contenía el expediente clínico de la atención médica que se le brindó a la paciente, y cuáles fueron las conclusiones a las que llegan los peritos, expertos, pues, médicos forenses, para determinar que existe responsabilidad. Y también vamos a ver cuál fue la solución, o cuál fue, en este caso, cómo terminó este asunto médico legal, en la cual pues se le quería imputar a la profesional de la salud el delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica. La denuncia inicia pues ante el Ministerio Público. En cuanto suceden los hechos, los familiares de la denunciante acuden ante el Ministerio Público a denunciar los hechos. En el momento pues que les dan la noticia de que el menor había fallecido, el recién nacido había fallecido, por lo tanto pues la señora a uno de sus familiares, ella le hace saber que la atención médica que ella recibió fue totalmente inadecuada, que fue inoportuna, que dejaron pasar tiempo, y que por lo tanto pues este tiempo fue el que prevaleció pues para terminar con el resultado pues de que el recién nacido falleciera. Por lo tanto, pues también ella dice pues que a ella le habían indicado que ella no podía aliviarse de parto natural, que ella requería de un procedimiento quirúrgico de cesárea, pero vamos a analizar la denuncia respecto de que pues es el dicho de la paciente y es el sentir de la paciente. Pues la paciente denuncia pues ante el Ministerio Público que cursó su embarazo y que todo iba bien, que solo tuvo una amenaza de aborto cuando tenía 3 meses de gestación, pero que posteriormente todo siguió normal, y que de los ecos que se realizó ella veía a su bebé que se desarrollaba sin complicación alguna, y que asimismo se lo decía el médico que la valoraba en las farmacias similares. Por lo que el día 3 de noviembre del 2017 acude al hospital público
ya que comenzó con leves contracciones, inicio con dolores, salida de líquido escaso transvaginal, por lo que ya estaba por nacer su bebé. Por lo tanto, bueno, ella empieza pues narrando estos hechos respecto pues de la evolución de su embarazo, de que sí llevaba un control prenatal en las farmacias similares con un médico general y que todo iba evolucionando favorablemente. Al día siguiente por la tarde, regresa al hospital con contracciones más constantes, con dolores. Para esto, pues, acudió el día anterior, la regresaron a su casa, porque todavía no estaba, pues, en condiciones de trabajo de parto. Por lo tanto, pues, la regresan a su casa con contracciones más constantes, con dolores. Le comentan que ya trae 4 centímetros de dilatación, por lo que pues la ingresan, ¿verdad? La valoran ya el médico ginecostetra y dice la paciente que le ponen un aparato donde escucha el corazón de su bebé. También dice la paciente que sus dolores eran cada vez más fuertes y que comenzó a sentirse muy mal, por lo que le pidió al médico que por piedad le hiciera cesárea, puesto que el médico de la farmacia le había dicho que su bebé estaba sentado y que traía 3 vueltas de cordón y que le tenían que hacer cesárea. Por lo tanto, pues aquí la paciente nunca mostró un eco que evidenciara esa situación. Por lo tanto, pues es mero dicho pues de la paciente en su denuncia. También en la denuncia continúa diciendo que después de 2 horas más la revisan y le dicen que la van a operar de urgencia, puesto que su bebé estaba sufriendo, a lo que ella le dijo pues que estaba bien, que le hiciera la cesárea, por lo que la pasaron rápido al quirófano y estando ahí la sacaron porque llegó una paciente que le tenían que realizar una cesárea de urgencia y la tienen otras 2 horas esperando, por lo que en eso sintió pues que se tronó la fuente, que aventó mucha agua y que su bebé no podía nacer, a lo que hizo mucho esfuerzo pujando para que saliera y no salía por las 3 vueltas de cordón que le dijeron que traía el producto. Recordemos pues que esto es lo que ella está describiendo en su denuncia. Sabemos que a lo mejor médicamente no hay cuestiones ilógicas, pero es lo que ella expresa de entrada en su denuncia. Por lo que la doctora que la estaba atendiendo ya no supo qué hacer y les habló a otros 2 médicos que se le estuvieron encima y le empujaban a su bebé hacia abajo para que saliera y gritaba y que le gritaban que no dejara de pujar. Dice la paciente que le dolía mucho y sentía que su bebé estaba sufriendo mucho. Después de mucho rato nació su bebé, pero no lo escuchó llorar, por lo que rápido se lo llevaron los pediatras a otra área y después de 2 horas le informan que su bebé falleció. Por lo tanto, es aquí donde pues los familiares de la señora, de la paciente, acuden ante el Ministerio Público para que pues se aboque a la investigación de estos hechos que ellos estaban denunciando pues como hechos delictivos, los cuales pues habían ocasionado la muerte de su recién nacido. Por lo tanto, pues el Ministerio Público se aboca a investigar esta carpeta de investigación, inicia la investigación inicial y el Ministerio Público ordena pues que los policías investigadores recaben el expediente clínico de la atención médica que le brindaron a la paciente y que lo aseguren en el mismo momento. También ordena que se realice la necropsia al recién nacido para determinar la causa legal de la muerte. Ordena que la policía investigadora haga las respectivas entrevistas de los profesionales de la salud que estuvieron brindándole atención médica a la paciente.
En el expediente clínico, en su análisis, encontramos pues que contaba con un partograma, ¿sí? Donde en el partograma no había dato de sufrimiento fetal, solo faltó la última frecuencia cardíaca fetal de dejar consignada en el expediente clínico. También encontramos pues un ecosonograma sin alteraciones. También encontramos pues datos de un Doppler fetal que también se registra sin alteraciones, todo iba evolucionando favorablemente. También se encuentra en el expediente clínico que la evolución del trabajo de parto va evolucionando normal, sin complicaciones. También se encuentra pues que la condición de la paciente está dentro de parámetros normales, no hubo alteraciones en la propia paciente. Además también se encuentra pues se desprende del expediente clínico, de la atención que se le brindó a la paciente, que no se presentó urgencia de interrupción del embarazo, que también se encuentra pues no se encuentra documentado que se le hayan realizado las maniobras de Christeller, como ella dice en su denuncia, que se le subieron y que le jalaban al niño, le empujaban para hacer que saliera. No hay documentada maniobras de Christeller, ni tampoco hay documentado ruptura uterina o algo por el estilo, que diera pues indicios de que se le haya realizado esas maniobras de Christeller. También no existen indicativos para que se realice una cesárea, puesto que el trabajo de parto estaba evolucionando favorablemente y había condiciones naturales para ello. Tampoco del ecosonograma se desprende de que el producto trajera vueltas de cordón, ¿verdad? No se logra apreciar ese tipo de situaciones que la paciente dice que le dijo el médico de las farmacias. También, bueno, encontramos que el médico residente consigna por error en la nota médica de evolución, consigna en espera de tiempo quirúrgico de cesárea, anotación pues que le correspondía al expediente de otra paciente. Se equivocó aquí el médico residente y pone pues que en espera de tiempo quirúrgico de cesárea. Por lo tanto, pues estos errores, la falta de la frecuencia fetal, de la toma de la última frecuencia fetal, cardíaca fetal, y esta anotación que hace el médico residente, pues hace presumir otra situación en el curso del acto médico. El Ministerio Público sigue con sus actos de investigación, ordena un parte médico de lesiones de la paciente, inclusive también posteriormente ordena un dictamen psicológico de la paciente, y luego también cita pues a los profesionales de la salud que le brindaron atención médica para que rindan su declaración como testigos, y también en sus actos de investigación el Ministerio Público solicita pues el dictamen médico pericial a los peritos oficiales médicos legistas de la Procuraduría, pues para que estudien el caso concreto y determinen si de la atención médica que le brindaron a la paciente se desprende o no se desprende responsabilidad y quién es el probable responsable. Solicita también los resultados de la necropsia, mismos que establece la causa de muerte. La causa de muerte establecida en el reporte de la necropsia establece que la muerte del recién nacido se debió a las alteraciones causadas en los órganos interesados por proceso asfíctico secundario a hipertensión pulmonar del recién nacido. Por lo tanto, esta conclusión de la causa de muerte de la necropsia, de cierta forma, como no está un tanto clara, está un
poco confusa, pues ayuda para que los peritos oficiales comiencen a concluir en su dictamen médico pericial lo siguiente. El dictamen médico pericial pues establece que encuentra responsabilidad de la médico que atendió el trabajo de parto en la fase de alumbramiento, puesto que incurrió en mala praxis, ya que de la declaración de la paciente se desprende que se le hicieron maniobras de Christeller, mismas que están contraindicadas, y que ello ocasionó que el menor recién nacido se asfixiara y se le colapsaran los pulmones, lo cual lo llevó a la muerte. Esta es una de las conclusiones de ese dictamen médico pericial de los peritos oficiales de la propia fiscalía. También, otra de las conclusiones establece pues que la doctora que atendió a la paciente es responsable, ya que no se apegó a sus protocolos preestablecidos, que debió de haber interrumpido el embarazo, ya que de la declaración de la propia paciente se desprende que su hijo tenía 3 vueltas de cordón, lo que era indicativo para suspender el embarazo vía cesárea, lo cual se confirma con la asfixia que sufrió el producto. Así lo determinan los peritos. Vamos a la siguiente conclusión. También dicen los peritos que sí hubo sufrimiento fetal, tan es así que del propio dicho de la paciente se desprende que ella misma le informó que su bebé estaba sufriendo, lo cual era un indicativo para realizar la cesárea. Además, no se consignó en el partograma el último monitoreo del binomio, lo que presume que sí hubo sufrimiento fetal. Y también concluye que al momento de realizar las maniobras de Christeller, condicionó que el recién nacido se asfixiara primero y posteriormente se colapsaran los pulmones. Aquí esta conclusión es totalmente ilógica. ¿Por qué? Porque el recién nacido sí nació vivo. Nació vivo el recién nacido. Por lo tanto, pues aquí la perito, con esta conclusión, pues está diciendo pues que se asfixió el producto a consecuencia pues de las maniobras de Christeller. Sin embargo, quiero comentarles pues que este bebé sí nació vivo. Por lo tanto, pues al encontrarse responsabilidad profesional médica y más el delito de homicidio culposo, el Ministerio Público, teniendo pues evidencia, los indicios de que la profesional de la salud era responsable, pues solicita los mecanismos alternos de solución de conflictos. ¿Qué es esto? Pues bueno, que se llegue a un acuerdo reparatorio, algún arreglo, para que el asunto pueda culminar en ese momento y que ya no se siga, ¿verdad? Que ya el Ministerio Público no judicialice ese asunto. Aquí este asunto no se logró conciliar, puesto que los padres pedían 6 millones de pesos como reparación del daño, argumentando el daño moral que habían sufrido, ¿sí? Es por la pérdida de su menor hijo. Por lo tanto, pues no se llega a un acuerdo conciliatorio y por lo tanto, pues el Ministerio Público, con los elementos que tenía, con las evidencias que tenía, pues determina la judicialización de la carpeta de investigación. El Ministerio Público solicita audiencia de imputación y vinculación a proceso ante el juez de control. Acudimos a la audiencia, ampliamos el término constitucional a 144 horas para el desahogo de datos de prueba. En este caso, los datos de prueba que nosotros teníamos que ofertar para poder desvirtuar lo que los peritos concluían, puesto que de la propia investigación se desprende que había una necropsia. Al momento que el Ministerio Público hace la imputación,
en ningún momento de la imputación menciona que hay una necropsia. Menciona toda la cuestión médica, menciona la atención que se le brindó a la paciente, menciona lo que versa en el expediente clínico, en este caso, el que faltaba la última toma de la frecuencia cardíaca fetal, que donde ellos presumían que pues ahí había comenzado el sufrimiento fetal, y que también pues contaban con el dictamen médico, pues, de que a la paciente se le habían hecho maniobras de Christeller y que por lo tanto esto había condicionado que en este caso el recién nacido se asfixiara y pues naciera totalmente comprimido, y que pues prácticamente secundario a esa situación, donde pues colapsaron sus pulmones y el menor murió. Por lo tanto, pues en estas 144 horas, pues nos abocamos pues para nosotros ir recabando nuestros datos de prueba para poder nosotros desvirtuar tanto el dictamen pues como el dicho del Ministerio Público en la imputación que hace para vincular a proceso a la profesional de la salud que estaba siendo pues procesada en ese momento. Por lo tanto, pues la defensa realizamos interrogatorio al perito sobre su experticia y sobre las conclusiones de su dictamen. Bueno, pues ella pues defendió a capa y espada lo que ella argumentaba, lo que ella decía, muchas aberraciones. Sin embargo, pues algunas logramos desacreditarlas, otras quedaron en stand-by, no las aclaraba, lejos de aclarar, pues confundía un poco más en el interrogatorio. Y también ofertamos como prueba testimonial al médico perito legista que realizó la necropsia, quien la fiscalía ya lo había citado a comparecer para que pues le explicara o le aclarara la causa de la muerte del recién nacido, y por lo tanto pues este profesional de la salud, al momento que se le interroga, él determina y dice que, pues que él realizó la necropsia, que él determinó la causa de muerte, y dice que primero se colapsaron los pulmones y posteriormente vino la asfixia, no al revés como decía la perito en su dictamen. La perito decía que primero se asfixió el recién nacido a consecuencia de las maniobras de Christeller porque traía vueltas del cordón umbilical en el cuello, y que posteriormente se colapsaron los pulmones. Y aquí el perito que realiza la necropsia dice, no, primero se colapsaron los pulmones y posteriormente vino la asfixia, puesto que el recién nacido presentaba una falla cardíaca congénita que no le permitía mantener el aire, por lo que esto provocó que se colapsaran los pulmones y por ende sobreviniera la asfixia. Si se fijan, es diferente. Es diferente en este caso, pues, como el perito que realizó la necropsia concluye que primero fue la asfixia, que primero se colapsaron los pulmones y que posteriormente vino la asfixia. Sin embargo, los peritos oficiales, ellos decían que primero se había ocasionado la asfixia y que a consecuencia de la asfixia se habían colapsado los pulmones, cuando fue totalmente al revés. ¿Por qué? Porque el menor recién nacido sí respiró al momento del nacimiento, pero no pudo contener el aire por la falla cardíaca congénita que traía. Por lo tanto, pues, en la audiencia de imputación y vinculación, después de terminar con los interrogatorios a los peritos expertos, ¿verdad? Sobre las conclusiones de sus dictámenes, en este caso el médico perito forense que realizó la necropsia y los médicos peritos que realizaron el dictamen médico pericial. Por lo tanto, pues,
ya que se ofreció la testimonial del perito que realizó la necropsia, que fue el perito pues que dio luz, que logró desvirtuar lo que decían los peritos médicos oficiales en su dictamen, totalmente al revés de como ellos decían que había sido la situación sobre la causa de muerte del pacientito. Se hacen valer las inconsistencias en unos alegatos que hacemos nosotros los abogados, ¿sí? Para desacreditar pues ese dictamen de los peritos oficiales y haciendo prevalecer pues en este caso pues el dicho del perito que realizó la necropsia, donde él expone pues que primero se colapsan los pulmones y posteriormente viene la asfixia, secundario pues a la falla congénita cardíaca que traía el recién nacido, y no al revés como decían los peritos oficiales, que primero se dio la asfixia y después se colapsan los pulmones a consecuencia de la asfixia. Por lo tanto, pues quedando claro para el juez de control cuál fue la causa del deceso, donde pues en la audiencia pues, de imputación y vinculación el juez delibera y resuelve pues que no encuentra responsabilidad penal para la médico especialista en ginecología y obstetricia, puesto que ya había quedado demostrado que la causa de muerte del menor fue ajena a la actuación de la médico, por lo tanto resuelve sobre la no vinculación a proceso. En esa misma audiencia, el juez de control cuestionó al Ministerio Público por qué le había solicitado audiencia de imputación y vinculación, puesto que de la carpeta de investigación ya obraba pues un dictamen de necropsia que determinaba la causa de la muerte. Y el Ministerio Público le contesta al juez diciéndole, es que los peritos me dicen que sí hay responsabilidad por parte de la doctora ahora imputada. Por lo tanto, el juez le dice al Ministerio Público que su deber y su obligación es abocarse a investigar sobre los hechos que le denuncian y no creer todo lo que le digan, que no puede dejar la justicia en manos de los peritos, sino que su obligación es investigar si se cometió o no el acto antijurídico. Por lo tanto, pues, era de esperarse que tanto el Ministerio Público como la parte ofendida, en este caso los papás del menor fallecido, se recurrieran al recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso. Por lo tanto, pues, la sala que resuelve sobre el recurso de apelación confirma la resolución del juez de control, queda firme, pues confirma pues que pues no hay elementos para vincular a proceso a la profesional de la salud, y más pues que había una causa definitiva de la muerte, una causa legal de la muerte establecida en la necropsia. Por lo tanto, pues, el Ministerio Público sigue investigando esta carpeta de investigación, llegando a la conclusión que no encontró elementos, por lo que determina el archivo de manera definitiva de esta carpeta de investigación por no haber elementos que configuraran una conducta delictiva por parte de la profesional de la salud. Este caso médico legal es aquí donde yo les comentaba en un principio que de cierta forma, pues este caso tiene que ver con la interpretación que le dan los peritos. Si se fijan, los peritos oficiales estaban interpretando a contrario sensu lo que realmente había pasado o había sucedido. ¿Por qué? Porque el reporte de la necropsia ya obraba en la carpeta de investigación cuando
el Ministerio Público solicita a los profesionales de la salud, peritos oficiales, que analizaran el caso médico y emitieran su dictamen, y por lo tanto es aquí donde ellos tragiversan la información de cierta forma, de cierta manera, en la cual una profesional de la salud pues iba a cargar con esa carga de estar sujeta a un proceso penal por el delito de homicidio culposo más la agravante de responsabilidad profesional médica. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Licenciado Jaime, gusto saludarte. Buenas noches, licenciado Oscar. Igualmente, el licenciado Abraham se tuvo que retirar. Una disculpa para todos. Ya muchos de ustedes me conocen. Soy su servidor, el licenciado Oscar Alcaraz. Y me va a tocar estar esta ocasión con la sesión de preguntas y respuestas de este tema tan interesante, licenciado. Evidentemente, siempre los peritos haciendo de las suyas. Si me permites, vamos a dar inicio con las preguntas y respuestas. Sí, licenciado, adelante. Nos pregunta la doctora María Guadalupe Campos Márquez si se tiene el cronodiagnóstico de la muerte. Sí, de hecho la necropsia sí determinaba, determinaba pues el tiempo de evolución cadavérica, que era aproximadamente como de 5 horas a partir de que pues el cuerpo del menor llegó al anfiteatro, y ellos decían pues que de hecho pues el menor vivió como 1 hora, algo así, o pasadito de 1 hora. Entonces ellos determinaban pues el tiempo de evolución cadavérica en el dictamen de la necropsia. Perfecto, licenciado. También pregunta la doctora Campos si se practicaron dosimasias. Quiero entender que no, porque realmente los dictámenes son muy, muy vagos y de hecho, pues por lo que comenta el licenciado, ellos decían que había muerto intraútero el producto, es decir, que se había ovitado. No creo que se hubieran hecho los estudios para ver cuánto tiempo había respirado, licenciado. Así es, no se hicieron esos estudios, licenciado. De acuerdo. Hay otro comentario. La doctora María Enriqueta León dice: el peritaje no fue realizado por peritos en la especialidad de ginecología y obstetricia. No, fue hecho por médicos generales contratados por la Fiscalía para emitir dictámenes con un diplomado en medicina legal y forense. O sea, ni siquiera la especialidad. No son especialistas en ginecoobstetricia. No, ni la especialidad en... No, ni en la especialidad en medicina legal y forense. Nada más tenían un diplomado. De acuerdo. Dice también la doctora de León: el peritaje realizado por peritos legistas se basó al parecer en datos subjetivos. Todos datos relatados por la paciente fueron la base del documento. Totalmente de acuerdo. Ellos se dejaron llevar mucho por la cuestión sentimental del sentir que expresaba la paciente, y de hecho al momento del interrogatorio, una de las doctoras decía que ella sí creía que le habían hecho maniobras de Christeller, porque de dónde iba a sacar la paciente ese sentir de que se le subieran encima y de que le empujaran el producto para que pudieran hacer, ¿no? Entonces, pero pues cuestiones totalmente subjetivas que quedaron al descubierto totalmente. Perfecto. Dice Jorge Alfredo Sendejas Vázquez: ¿con base en qué sintomatología de la criatura se sustenta el que el producto de embarazo haya nacido vivo? Se sustenta en que bueno, nace aparentemente, nace con un
paro cardiorrespiratorio, porque así lo reportan los pediatras en el expediente, y logran sacarlo y vuelve a caerles en paro y así sucesivamente. Por eso es de que la necropsia se determina pues que no podía mantener el aire el menor, puesto por la falla congénita cardíaca que traía. Por el colapso también del Por el pulmón, colapso, ¿no? Sí, por el colapso pulmonar. En relación a eso, pregunta Francisco Reyes Martínez si se determinó la cardiopatía congénita del recién nacido. Sí, de hecho en la necropsia determinan que una de las válvulas no estaba bien formada, que no tenía la formación, pues, y por lo tanto eso impedía pues que se pudiese, en este caso, pues mantener trabajando al corazón directamente, que para evitar, en este caso, que se mantuviera pues el aire en los pulmones. Eso es lo que la necropsia determinó, pues, que encuentran esa malformación congénita, pues. Ok, el mismo doctor Sendejas pregunta qué número de embarazo fue el producto de gestación. Era el segundo. ¿El segundo? Ajá, sí, ya tenía un niño como de 2-3 años la paciente, y este era el segundo embarazo. También pregunta si el parto fue con presentación cefálica o podálica. El parto, pues fue con presentación cefálica, según las notas del expediente clínico. De acuerdo. Y si quedó documentado al nacer la circular de cordón. No traía circular de cordón. Perfecto. Me pregunta Guadalupe Campos, estudios histopatológicos de pulmones y corazón para dar un diagnóstico certero de causa de la muerte. Creo que no los hizo el instituto forense. No realizó esos estudios, únicamente se basaron la necropsia. En la necropsia macroscópica y microscópica. Evidentemente, también es un dato pues que hace dudar de la veracidad de los dictámenes periciales, porque pues no hay un histopatológico, que es a final de cuentas lo que daría la certeza, ¿no, licenciado? Así es, licenciado. De hecho, bueno, yo he platicado pues con médicos forenses, y ellos nos dicen que por la falta de insumos e infraestructura no pueden ir más allá pues haciendo en una necropsia, investigando más a fondo o haciendo estudios correspondientes. Entonces, pues por eso es de que quiero pensar yo que en este caso en lo particular no se hizo por ese tipo de situación. Perfecto. Comenta el doctor Manuel Perosa. Mi pregunta es ir mucho más atrás del caso. Ya tenía un antecedente de amenaza de aborto. Le realizaron algunos de los que realizaron control prenatal. Hicieron ecografía morfológica del primer trimestre, segundo trimestre y ecocardiograma fetal. Creo que sí se realizó unos ecos al principio. No sé si se los realizaron especialistas o que haya ido con algún ginecostetra, pero de lo que ella versa en su denuncia, dice que su control prenatal lo llevaba con un médico general, porque habla del médico de las farmacias similares. Entonces, quiero entender que era un médico familiar, un médico general, que llevaba el control prenatal y que a lo mejor le mandaba a realizarse los ecos y ella le llevaba las imágenes de los ecos. Quiero pensar que así pasó. De acuerdo. El mismo doctor Perosa dice, ¿y hubo alguna nota médica en admisión de la primera evaluación que le realizaron a la paciente cuando fue por primera vez por dolores y pérdida de líquido? Sí, hubo una nota médica de valoración en urgencias, en admisión, donde la paciente pues no encuentran pues que
si apenas estaba iniciando el trabajo de parto, pero no estaba en condiciones de ser ingresada, tal y como lo sugiere la norma oficial mexicana, pues, y por lo tanto, pues la paciente la regresan y con las indicaciones de que regrese en 4 horas para continuar con su valoración, porque ni siquiera había dilatado la paciente, no es verdad que había pérdida de líquido, las contracciones apenas iniciaba, según la nota, pues, de la valoración que le hacen primera en admisión, y es por eso que se decide, pues, que regrese a su casa y que regrese en 4 horas para valoración. Y pues la paciente no regresó a las 4 horas, sino que la paciente regresa ya cuando tenía el trabajo de parto latente. De acuerdo, licenciado. Le pregunta el doctor Carlos Luis Kim Gómez, ¿por qué la paciente no presenta los estudios de ultrasonido ya que menciona que le realizaron varios de control? Pues no desconocemos ahí por qué no los presentó y también desconocemos por qué el Ministerio Público no se lo solicitó, porque pues ella lo versó en su denuncia. Pero bueno, a veces pues los pacientes denuncian hechos, denuncian actos, dicen que se hicieron ciertos estudios y luego cuando se los solicitan, pues ellos dicen, se me perdieron, los perdí o algo por el estilo. No sé ahí qué haya pasado, puesto que de la carpeta de investigación no obra pues alguna situación al respecto de los ecos o de los estudios que ella se hizo anticipadamente. Muy bien, licenciado. Como sucede en este tipo de casos, siempre hay este tipo de preguntas. ¿Procede en este caso la contrademanda? En este caso, bueno, procedería o procede en el caso pues de por la vía civil tratar de intentar siempre y cuando se pueda lograr demostrar un daño tanto psicológico como económico, para poder instaurar acciones en contra de, en este caso, pues de los pacientes que instauraron la vía penal en contra de la doctora. Aquí, le digo, aquí a veces con lo que nosotros nos encontramos es de que no podemos demostrar el daño psicológico porque tendríamos que demostrar una afectación psicológica y tendríamos que demostrar también el daño patrimonial que a consecuencia de esa situación, pues surgió, la paciente, en este caso la doctora, pasó, situación que a veces no se puede, puesto que trabajan en instituciones públicas, y en la medicina privada, pues no les afectó esa situación, puesto que esta situación no salió a la luz pública, es una situación que pues prácticamente se quedó entre la fiscalía, los abogados de la paciente, los abogados de la doctora y los propios denunciantes. Entonces no es algo pues que le haya afectado públicamente tampoco, y sí se puede intentar una contrademanda, yo no digo que no, pero pues aquí el éxito de la misma pues va a ser en este caso, los elementos que se puedan demostrar para demostrar que a consecuencia de esa denuncia se ocasionó un daño. Recordemos pues que todos tenemos el derecho de denunciar cualquier hecho delictivo. Entonces, la autoridad es la que tiene la obligación de investigar si realmente el hecho que yo estoy denunciándole como delictivo, sí se da con los elementos del delito o no se dan los elementos del delito, porque en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos y también de investigar si no se dan los delitos. O sea, a diferencia del sistema anterior, que pues el Ministerio Público investigaba delitos. Entonces, aquí el Ministerio Público, él tendría que también que abocarse a investigar si realmente la conducta delictiva que le están denunciando se da o no se da. Y en este caso, pues el Ministerio Público, a lo mejor, aquí sí podría, a lo mejor una situación en contra del Ministerio Público, porque judicializó una carpeta sabiendo que había una necropsia, que había un dictamen de necropsia que determinaba la causa de muerte. Sin embargo, él siguió y se dejó guiar por los peritos oficiales que en su dictamen determinaban que sí había responsabilidad. Por eso es de que el juez, al momento que resuelve sobre el auto de no vinculación a proceso, el mismo juez le dice, ¿por qué me la trajo?
si usted mismo sabía que había un dictamen que determinaba la causa legal de la muerte. Sin embargo, pues el Ministerio Público se escuda y dice que porque los peritos oficiales le determinaron en su dictamen que sí había responsabilidad por parte de la médico. Perfecto. Y hablando de responsabilidades, le comenta al licenciado la doctora Esmeralda Ortega, ¿qué tipo de responsabilidad se les hizo efectiva? Bueno, si se les podía hacer efectiva una responsabilidad a los peritos o si se le hizo alguna responsabilidad efectiva. No se hizo ninguna responsabilidad efectiva, puesto que en este caso, pues la doctora es la que determina, porque pues es la que tiene que accionar ese, podría haber una responsabilidad administrativa para el Ministerio Público, inclusive a lo mejor para los peritos, por el hecho pues de faltar a su leal saber y entender respecto de que no analizaron conjuntamente pues lo que obraba en la carpeta de investigación para llegar pues a sus conclusiones. Por lo tanto, pues estos serían cuestiones administrativas ante los órganos internos de control de la propia dependencia. Aquí habría que ver si prospera o no prospera, puesto que la propia dependencia es la que resolvería si se incurre o no se incurre en responsabilidad. Correcto, licenciado. Y yo creo que más que resolver si actuaron en contra de su leal saber y entender, yo creo que hicieron el dictamen de acuerdo a eso precisamente, a su leal saber y entender. Lo que pasa es que no saben de otras materias, no saben de la ginecología. Entonces, no creo que se les pueda fincar responsabilidad porque realmente no están haciendo emitiendo un dictamen contrario, pues el problema aquí es que el conocimiento de los peritos, desgraciadamente en la generalidad, es muy limitado porque no tienen especialidad, no tienen enfoque del especialista, entonces por eso son muy pobres sus dictámenes y Exactamente, muy lamentables. Coincido con usted, licenciado Oscar, coincido en ello, pues, de que, pues bueno, ellos lo hicieron a su leal saber y entender, pues, a lo mejor les faltó abundar más, a lo mejor les faltó investigar más, pero coincido con usted sobre la limitación por el hecho, pues, de que no son especialistas y, pues, ellos se van a basar en que, pues, no tienen experticia, no tienen práctica, pues, y se van a basar a lo mejor en artículos documentados que a lo mejor ya son obsoletos o que ya no aplican para poder llegar a sus conclusiones y determinar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues son médicos generales, le decía, no son ni siquiera especialistas en medicina legal y forense, y por lo tanto, pues es por ello pues que se siguen cometiendo este tipo de errores. Perfecto, licenciado. Otra pregunta relacionada, pero ahora es en contra del Ministerio Público. Si le pregunta el doctor Clemente Barrera si hay algún medio para hacer cargos en contra del Ministerio Público por estar cargado a favor de los familiares y sobre todo el dolo de solicitar los 6 millones de pesos. Bueno, aquí sobre los 6 millones de pesos, recordemos que, bueno, no sé si indirectamente pueda haber participación del Ministerio Público, pero pues no va a haber evidencia documentada donde él determine, sino de que estos asuntos se mandan a una mesa conciliadora con un mediador que es independiente del Ministerio Público, que es donde se centran en la mesa para ese diálogo y es donde el mediador ni siquiera pues va a interponer cifras. Él les pregunta, bueno, a ver, ¿tienen una pretensión económica que hacerles saber en este caso a la doctora? No, pues que sí, le pregunta a los familiares o al abogado que acompaña a los familiares y ellos son los que vierten la cifra. Bueno, ¿y en qué te basas? Uno como abogado defensor es lo que les pregunta. ¿En qué te basas para pedir esa cantidad? Y el abogado, conjuntamente con la señora se puso a llorar en ese momento y dice, ve, está dañada psicológicamente. El daño moral que se le ocasionó es lo que nosotros estamos pidiendo, la reparación del daño moral, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, el mediador, pues, nos dice, pues, doctora,
6 millones de pesos, una contrapropuesta, ¿no? Pues es mucho dinero. Pues a ver, pues vámonos poniendo de acuerdo para poder negociar 6 millones de pesos y no bajamos un peso. Entonces, pues ahí son cuestiones pues que no se van a poder negociar. Yo lo que le decía a la doctora, pues ¿por qué va a pagar 6 millones de pesos si realmente existe una necropsia que determina la causa legal de la muerte y que es en lo que nosotros nos basamos para hacer valer esta defensa? Cada defensa pues tiene cada caso en lo particular tiene su propia estrategia de defensa, no es la misma, pues entonces nosotros decidimos que por estrategia, pues bueno, pues vamos a citar al perito médico que realizó la necropsia, pues para que le dé luz al juez cuál fue la causa legal de la muerte, y con ello también pues desvirtuar lo que dicen los peritos oficiales en su dictamen médico. Licenciado Oscar. Perfecto, licenciado. Le pregunta la doctora María Elena Saavedra Salazar si los familiares que presentaron la denuncia fueron aconsejados por algún profesional. Sí, traían su abogado. Sí, traían su abogado y a lo mejor yo no dudo que a lo mejor también tuvieron alguna consejería médica, puesto que si se fijan en la denuncia, al momento que la señora narra los hechos, pues usa algún tipo de terminología médica, sobre todo sobre las cuestiones de Christeller, o no sé si la señora lo vio en internet, no sé de dónde ella sacó el nombre, ¿verdad? Porque ella pues sí logra identificar y dice que eso pasó y que eso le hicieron, lo cual pues no había documentación al respecto, ni tampoco había evidencia, puesto que la paciente pues no sufrió daño físico, únicamente pues el daño emocional de la pérdida de su hijo. De acuerdo, licenciado. Dice la doctora Campos, sin las dosimacias ni los estudios histopatológicos, todo es subjetivo y los médicos legistas caen en responsabilidad. Sí, podría hacerse en este caso, sí, pero volvemos a lo mismo, a que los peritos pues actúan a su leal saber y entender, y también van a actuar respecto a las herramientas que las propias instituciones les brindan, porque si las instituciones no les brindan herramientas, no les brindan insumos, pues ellos no pueden ir más allá de lo que tienen. De acuerdo. Y hay un principio de derecho que dice pues que nadie puede ser obligado a lo imposible. ¿De dónde van a hacer ese tipo de estudios si no cuentan con esa infraestructura, no cuentan con algún convenio con una empresa privada que realice ese tipo de estudios? No se encuentra, y si nos vamos, por ejemplo, a los institutos médicos forenses, todos adolecen de muchos insumos. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, trajeron paseando como 400 cuerpos porque no había insumos para poder realizar la identificación de ADN y poder determinar la inhumación de los mismos. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Pues de que efectivamente también hay falta de insumos pues para ese tipo de procesos. De acuerdo. Le pregunta el doctor Edgar Luna, ¿era válida la comparecencia del médico de similares, sobre todo por los dichos de la paciente? Que si era válida la comparecencia, sí. En este caso, pues bueno, la paciente lo mencionaba en su denuncia, pero nunca hubo cita de este profesional de la salud, ni tampoco hubo que le pidieran el expediente clínico de la valoración, únicamente era el dicho de la paciente. A mí como abogado, pues a mí me convenía que hiciera falta información, que la información estuviera a medias, porque es donde yo iba al momento de la judicialización a hacer valer todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si ellos se están basando en lo que la paciente dice y no hay fundamento ni sustento, pues es ahora sí, como decía una de las doctoras hace un momento, son cuestiones meramente subjetivas. De acuerdo. Le pregunta a Francisco Zapote que si es ético el comentario del juez hacia el Ministerio Público en relación a la participación y opinión de los peritos.
Bueno, aquí los jueces, bueno, ya ahorita se han limitado, como que ya les han llamado la atención a opinar un poquito más allá, pero anteriormente el juez de control era como el papá regañón, que regañaba a los hijos por no hacer las cosas bien. Y en plena audiencia, ya fuera al Ministerio Público le llamaba la atención, o a los abogados defensores si demostrábamos impericia para defender el caso. Yo creo que está más que bien, incluso que se le llame la atención al Ministerio Público, porque como dice el licenciado, a nosotros, si nosotros no mostramos pericia, conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, hasta nos revocan del cargo. O sea, nos pueden sacar incluso hasta de las audiencias. Sí, nos revocan el cargo totalmente y le nombran al de oficio. Entonces, igual en este caso, pues al Ministerio Público sí le hace su llamada de atención. Le digo, ya depende también, porque son criterios que no están normados, son criterios de cada uno de los jueces. Hay quienes sí hacen un comentario al respecto, hay quienes se reservan y únicamente pues nada más hacen lo que yo hago o inclinan, sumen los hombros, pero hasta ahí. Pero creo que no hay una ley que limite a los jueces a hacer ese tipo de comentarios. Y sobre la cuestión si es ético o no expresarse sobre los peritos, volvemos a lo mismo. En este caso, pues lo que el juez está haciendo es dejando un precedente, está evidenciando que la investigación que se hizo estuvo mal, y que por lo tanto, pues que el Ministerio Público se aboque a las investigaciones tal y como tiene la obligación de hacerlo. Si no, pues por eso vemos en muchos de los casos de que muchos delincuentes o muchas cuestiones quedan impunes. ¿Por qué? Precisamente por esa situación, pues, de que el Ministerio Público no hace una debida investigación. De acuerdo, licenciado. Le pregunta al doctor Rosendo González, ¿qué ocurre en un caso en instituciones públicas en que existan dos casos de urgencia y no exista personal, ginecólogos para la atención? Ok, en esa situación, doctor, sabemos que hay dos casos de urgencia, sabemos que hay un solo especialista. En este caso, pues, ¿a cuál se va a abocar? Pues al que está atendiendo. En este caso, pues, si el que llegó primero y se está abocando a atender a este caso de urgencia y no lo puede dejar precisamente por tratarse de un caso urgente y llega un segundo caso bajo las mismas circunstancias, pues creo que aquí la responsabilidad tendría que ser institucional. Aquí siempre y cuando, pues, el profesional de la salud deje evidencia documentada en el expediente clínico que se encontraba en ese momento, no sé, vamos a decir, hablando de un ginecostetra, haciendo una cesárea, y que si bien es cierto, la paciente fue recibida en admisión, pero no había otro ginecostetra, sino que había un pasante, y que van y le dicen de la urgencia, pero pues no podía suspender la cesárea si ya estaba realizando la cesárea de la primera urgencia. Pues creo que aquí la responsabilidad tiene que ser institucional. ¿Por qué? Porque la institución tiene que cubrir los puestos que está ofertando de la atención médica. Sin embargo, si no se cuenta con el especialista, pues bueno, aquí lo que se tendría que hacer es derivar a la paciente o activar un código Mater, qué sé yo, pues para que se le brinde la atención también a esta paciente, hablando pues de una paciente de urgencia de ginecostetricia, por la situación pues de que el especialista se encuentra abordando, atendiendo otra urgencia. ¿Por qué? Porque también no podemos estar en las dos situaciones atendiendo, vamos a decir, a la vez practicando dos cesáreas. Sería un tanto imposible, pues, de hacer eso. ¿Por qué? Porque se podía poner en riesgo tanto a una paciente como a la otra. Espérenme poquito porque me va a pasar a la otra, y espérenme. Entonces, creo que ni a una ni a otra le vendría o le beneficiaría esa situación. Por eso es de que, pues, aquí estamos hablando de responsabilidades institucionales, y lo cual ustedes deben de hacer sus reportes respecto a esas situaciones y dejar evidencia de ello, de que esto está sucediendo, porque no pasa una vez, pasa muchas ocasiones, de que ustedes les están avisando a sus superiores sobre esa situación.
¿Por qué? Porque sí, efectivamente, y comprendo esa situación del doctor que hace la pregunta respecto de que si me llegan 2 urgencias, ¿qué voy a hacer? Estoy yo solo. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, entiendo esa cuestión. Entonces, aquí es conforme, pues, lo, el tipo de institución pública que sea, el tipo de camas que tiene, pues es en este caso el tipo de, el número de especialistas que debe de tener, y si uno está incapacitado o está de permiso o qué sé yo, pues bueno, aquí la institución es la que debe de buscar cómo cubrir esa plaza. Así es, licenciado. Y ya lo habías comentado anteriormente, ¿no? La premisa de derecho de que nadie está obligado a lo imposible. A lo imposible, así es. Sería y, una cuestión imposible, o sea, atender 2 urgencias a la vez, sí sería imposible. Acuérdense que la medicina es, los médicos tienen obligación de medios y no de resultados. Ustedes no pueden hacer cosas que están imposibilitados para ellos. Ustedes no pueden garantizar resultados. Tienen que poner todos los medios al alcance de los pacientes. ¿Yo qué hago si me llegan dos urgencias al mismo tiempo? Bueno, sí, como dice el licenciado, si ya estoy atendiendo una, no puedo dejar de atenderla para atender a la otra porque ahí se me pueden complicar las dos. Si me llegan al mismo tiempo, yo priorizo y voy a valorar qué tipo de urgencia, cuál es la más necesaria, cuál es la más urgente, la atiendo y la otra la derivo. No es no pueden ustedes estar cargando, soportando las cargas o los pesos de las deficiencias de personal, de insumos que tienen en las instituciones públicas, pero tampoco pueden quedarse sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces, derívenlo a otro nivel de atención. Tienen que hacerlo de inmediato. Yo siempre les digo cuando me dicen, es que luego me rechazan los envíos, es que no me permiten mandar a hacer estudios, ustedes tienen que hacerlo. Si los rechaza, ya es otra persona quien los va a rechazar y es otra persona quien va a cargar y va a soportar la responsabilidad. No lo dejen que esta responsabilidad se les cargue a ustedes. Licenciado, muchas felicitaciones, muchos muy buenos comentarios por tu excelente charla. De hecho, dice por ahí el doctor Clemente Barrera, ese es el problema de la impartición de justicia, que se siguen cometiendo atropellos y nadie hace nada. En este caso, una buena defensa a la ginecóloga. De lo contrario, ahorita estaría en prisión y quién sabe por cuántos años. Así, muchos comentarios, felicitaciones, licenciado. Un mensaje final para la comunidad médica. Bueno, doctores, doctoras, yo los exhorto pues a que documenten el curso del acto médico, a que dejen evidencia, a que supervisen a los médicos residentes, que no confíen en lo que ellos sustentan en la nota. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que aquí se basaron en ello, de que sí había un sufrimiento fetal, puesto que el médico residente se equivoca y pone que en espera de tiempo quirúrgico y por lo tanto, pues, si se fijan, pues todo esto es lo que ustedes consignan del curso del acto médico, pues es traducido por médicos peritos que a lo mejor no van a tener el grado de especialidad que ustedes tienen y por lo tanto pues ellos van a descifrar, a darle luz en este caso a la autoridad para que se pueda proceder. Mi mensaje es documenten bien el curso del acto médico, el partograma, no dejen de llenarlo porque a veces encontramos que lo inician y que no lo terminan y entre mayor información haya sobre el curso del acto médico, creo que en cualquier situación que se vean implícitos de algún reclamo médico legal pueden salir avantes. Vale más que exista información a que adolezca de información, porque lo que se adolece de información, pues se presume que no se hizo, que no se agotaron los medios que tenía la obligación el profesional de la salud de agotar. Por lo tanto, si existe explícito, documentado que esos medios se agotaron, pues en este caso la defensa
va a poder hacer valer esas situaciones. De mi parte, pues muchísimas gracias por su atención y pues también mi aliento y mi reconocimiento ahorita en tiempos de pandemia, de estar atendiendo a personas COVID y de estar al pendiente de todos y de cada uno de nosotros en nuestra salud. Muchas gracias, doctores, mi reconocimiento, y desde aquí pues les mando todo mi afecto y pues un fuerte abrazo a distancia. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, licenciado. Si me permites, voy a despedir el programa de hoy. Este nuevo formato, como ya lo han venido viendo últimamente, ya únicamente estamos 2 días a la semana en vivo. Los lunes con la teoría del caso, los miércoles con la masterclass y los viernes ya pueden escuchar los podcasts que sube el licenciado Abraham a través de las plataformas digitales. Por favor, síganos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter como Medical Legal Center, y esta plática, como todas las demás que se han vivido en esta plataforma, las pueden encontrar en el programa, en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Por favor, síganos, compartan las pláticas para que lleguen más profesionales de la salud. Agradecemos mucho la plataforma de Yo Soy Médico 17, que siempre nos facilita su página en Facebook para transmitir a más profesionales de la salud. Les comento, la masterclass va a estar muy interesante el próximo miércoles a las 8 de la noche. Va a estar el licenciado Eduardo Casillas González. Él nos va a hablar de bioética y de biopolítica. No se la pierdan, es un tema sumamente interesante en estos tiempos de pandemia. No me resta más que agradecer el favor de su atención. Recuerden, si ustedes pertenecen a alguna asociación o algún colegio médico y quieren alguna de nuestras pláticas, por favor, la pueden solicitar y con todo gusto nosotros las proporcionamos a través de nuestras plataformas. Únicamente tienen que solicitarla al correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. El licenciado Abraham les deja un afectuoso saludo. Próximamente ya se reintegra con nosotros. Ahorita por una cuestión ajena a la voluntad se tuvo que retirar. Me sumo también a la pena que embarga la familia Medical Legal Center por la lamentable pérdida de la familia, del hijo de nuestra compañera Luz del Carmen, nuestra compañera en Sonora, en Hermosillo. Como comentaba el licenciado Abraham, estas situaciones de la violencia está terrible. No permitamos que siga ocurriendo esto. Un cariñoso saludo y abrazo fraterno hasta Hermosillo con nuestra compañera. Nos vemos por ahí nuevamente, próximamente, perdón. No dejen de conectarse con nosotros. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Síganse cuidando. Hasta luego.